El dinosaurio Pepe va a comerse el coche. ¡Arr! 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 ¿Cómo que el dinosaurio Pepe? Eso es un Tyrannosaurus Rex. ¿Un qué? Yo creía que era un dinosaurio. Claro que es un dinosaurio, pero hay muchos tipos de dinosaurios y cada uno tiene su propio nombre. Ah, ¿cuántos sabes? No lo sé, muchos. Siempre que puedo estudio un poco sobre ellos. ¿Serías capaz de, no sé, nombrar un dinosaurio por letras del abecedario? ¿Vale? Empezamos con la A. ¡Australopithecus! ¡No! Eso no es un dinosaurio, es un antepasado del actual humano. Entonces es pariente de Leo. No digas tonterías. Los Australopithecus se extinguieron hace alrededor de 2 millones de años. Como los dinosaurios. Los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años. Año arriba, año abajo. Con la A tenemos, por ejemplo, el Abelisaurus. ¡Anda! Leo tiene uno de esos. Leo tiene un abuelo y no es tan mayor. Abelisaurus significa reptil de Abel. De él solo se ha descubierto hasta la fecha un enorme cráneo por el historiador y paleontólogo Roberto Abel, que es quien le dio su nombre. El Abelisaurus es un dinosaurio carnívoro que vivió en la Patagonia, lo que ahora vendría a ser el territorio sur de Chile y Argentina, durante finales del periodo del Cretácico, también llamado Cretácico Superior, es decir, aproximadamente entre unos 83 y 80 millones de años. ¡Wow! Era más largo que un cocodrilo y pesaba casi tanto como un rinoceronte. Era más alto que una portería de fútbol y caminaba sobre sus dos musculosas patas traseras. Se estima que pudo llegar a pesar unas 3 toneladas, es decir, unos 3.000 kilazos, y medir unos 9 metros de longitud, esto desde la punta de la cola hasta la punta del hocico. Ahora con la B. ¡Bonosaurio! ¡No! ¡Eso no existe! Pues sería delicioso. Ah. Con la B tenemos, por ejemplo, el Brontosaurus. El nombre Brontosaurus proviene del griego antiguo y significa reptil trueno o lagarto del trueno. Vivió en el periodo del Jurásico, hace aproximadamente 153 millones de años. El Brontosaurus es un saurópodo, es decir, caminaba sobre 4 enormes y robustas patas, aunque debemos de tener en cuenta que las patas delanteras eran un poco más cortas que las traseras. No eran nada veloces y su enorme tamaño y musculatura no estaban pensados para eso. De ahí que la velocidad que podían alcanzar estaba entre los 20 o 30 km por hora, que bien pensado no está nada mal. Ahora con la C. ¡Cebollosaurio! ¡Que no! Tenemos, por ejemplo, al Carnotaurus. El Carnotaurus proviene del latín y significa toro come carne. El Carnotaurus fue un terópodo de aproximadamente 3 metros de altura y 8 metros de longitud. La palabra terópodo quiere decir pie de bestia, debido a sus largas y poderosas patas. El Carnotaurus recorrió la Tierra hace aproximadamente 90 millones de años, en el Cretácico, en la actual Argentina. Poseía unas extremidades anteriores muy cortas y cuernos en la cabeza. Y ahora con la D. ¡Diplodocus! ¡Sí! Es que me tocó una pegatina en un paquete de galletas, por eso me acuerdo. El Diplodocus. Este dinosaurio es famoso por ser el de mayor longitud de los que se conservan los esqueletos completos. Se estima que uno de los especímenes más grandes pudo llegar a medir más de 30 metros, más que una cancha de baloncesto. Por ser herbívoro podemos pensar que los Diplodocus eran mansos y piezas fáciles para cualquier depredador, pero nada más lejos de la realidad. El Diplodocus tenía un arma súper mortífera en su poder, una cola supersónica. Los Diplodocus vivieron a finales del periodo Jurásico, hace unos 150 millones de años. Eran animales cuadrúpedos, que se sostenían sobre sus 4 patas. Sus patas eran cortas y robustas. Las patas delanteras eran un poco más cortas que las traseras. Esto hacía que su silueta pareciese muy horizontal. Su principal característica era su enorme cuello y cola, esta última en forma de látigo. Indiana Jones, muérete de envidia. Ahora con la E. ¡Espantasauro! ¡No! Por ejemplo, el Epinosaurus, el dinosaurio búfalo. El nombre Einiosaurus significa lagarto búfalo.
significado que deriva un término indígena norteamericano y un término griego. Einio significa bisonte o búfalo, y saurus significa lagarto. Es representante de la familia Ceratopsidae, pariente lejano del género Triceratops, uno de los grandes dinosaurios herbívoros que vivieron durante el periodo Cretácico en lo que hoy es América del Norte y Asia. Ahora con la F. ¡Fabalasaurio! ¿Es que tú solo piensas en comida? Tenemos, por ejemplo, el Fabrosaurus. El Fabrosaurus era un pequeño herbívoro que basaba en la velocidad para defenderse de sus atacantes. Significa reptil de Fabre. Medía 1 metro de largo y vivió hace 200 millones de años a principios del periodo Jurásico, en Lesoto, Sudáfrica. Y ahora con la G. ¡Gallinacio! ¡Casi! Tenemos, por ejemplo, al Gallimimus. El Gallimimus, el avestruz gigante. Se trata de un dinosaurio saurisquio, terópodo, ornitópodo. Toma ya, casi no. Es decir, de un grupo de terópodos, que ya sabemos anteriormente que se apoya en 2 patas. Se parecían mucho a las aves, pero algunos de sus hábitos fundamentales de su vida, como puede ser la alimentación, se desconocen porque eran muy peculiares. Esta especie vivió hace aproximadamente 70 millones de años en el periodo Cretácico. El detalle más distintivo del Gallimimus son sin duda el largo cuello en forma de cisne que poseían. De hecho, si se hubiese que comparar este animal con uno de nuestra época, sin duda encontraríamos un gran parecido en las avestruces actuales. Medía unos 6 metros de largo, con unos 2 metros de altura y pesaba entre 500 y 600 kilos. Ahora con la H. ¡Herrerasaurus! Otra vez casi. ¡Estoy que me salgo! Por ejemplo, el Herrerasaurus. El significado de Herrerasaurus es lagarto de Herrera, en honor de Victoriano Herrera, quien recogió los primeros restos de este dinosaurio. Es un dinosaurio también terópodo, de medidas bastante discretas, midiendo entre los 3 y 6 metros de longitud. Esto es desde la cabeza a la cola, con una altura de poco más de 1 metro, desde el suelo hasta la cadera, y con un peso que rondaría entre los 200 y los 350 kilos. Era carnívoro y además de la carne de sus presas, se sabe que también comía los huesos. Con la I. ¡Iguana! En realidad, hay un dinosaurio que se llama Iguanodon. ¡Yujú! La característica principal y más distintiva del Iguanodon fue sin duda la diferencia de tamaño entre sus extremidades delanteras y traseras, y la posibilidad que tenía de caminar tanto con 4 como con 2 extremidades. Es uno de los dinosaurios de los que más fósiles se han descubierto en distintas partes del mundo. El Iguanodon vivió desde finales del periodo Jurásico hasta finales del periodo Cretácico. Habitó hace unos 125 millones de años. Vaya, pues sí que hay dinosaurios. Y eso no es nada. Solo hemos visto un ejemplo por cada letra. Hay muchos más. ¿Crees que podrás terminar? Te veo algo fatigado. Pues ya lo veremos en el próximo capítulo. Hasta entonces, seguiré jugando con mi dinosaurio Pepe.